En Primera de Reyes 19, versículo 9, aquí miramos un diálogo con Dios y miramos un diálogo con Elías. Muy interesante que a veces el ser humano no busca a Dios, pero Dios busca al ser humano. Y en el versículo 9 nos dice la palabra del Señor: y allí se metió en una cueva donde tuvo la noche. Y fue a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Vemos cómo el Señor se le acerca a Elías. ¿Y Elías qué está haciendo? Está escondido en una cueva. Pero vemos cómo el Señor viene y lo busca. Y él respondió: sentido he un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, han derribado tus altares y han muerto a cuchillo a tus profetas, y yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Aquí miramos la angustia, aquí miramos la razón por qué Elías se está escondiendo en esa cueva. Dice: tengo tanto celo por las cosas de usted, Señor, pero miren todo lo que han hecho y ahora solamente yo he quedado. Esa era la angustia de Elías. Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Mas Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, mas Jehová no estaba en el terremoto. Vemos que la naturaleza se está moviendo con la presencia del Señor. Hubo un gran viento, hubo un gran terremoto, pero dice que la presencia del Señor no se encontraba ni en el viento ni en el terremoto. 12. Y tras el terremoto un fuego, mas Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Vemos cuando el Señor se presenta con dos características: apacible y delicado. Cuando los enfermos están enfermos, hermanos, el Señor no se manifiesta de una manera como un terremoto aquí, como en Elías, o un viento, o un fuego, algo que sacude. El Señor, cuando se presenta en la vida de alguien, ya sea un enfermo, ya sea un necesitado, la presencia del Señor siempre es apacible y siempre es delicado. Pero Él nunca va a abandonar a ninguna persona. No importa que estén en el caso de Elías, que pensaba que él era el único que quedaba, que era fiel a Dios. El Señor le buscó, y el Señor le busca a usted, y el Señor me busca a mí. Pero la manera que se presenta no es con algo dramático, no es como algo grande, sino apacible, dice aquí, y muy delicado. En la clase de los pacientes que tenemos bastante en el mundo que estamos viviendo, queremos algo como un terremoto, queremos como un viento, queremos como un fuego, cuando queremos una sanidad. Pero el Señor, cuando trae la sanidad, Él se muestra de una manera tan diferente como el mundo cura. Y en esta noche queremos hablar un poquito de una enfermedad. El mundo la ve como un asma, el mundo la ve como una enfermedad que no tiene cura, pero para el Señor ¿hay algo imposible? Claro que no, pero la manera que Él nos va a enseñar en esta tarde es suave, es apacible, es sencillo, pero tenemos que creer y tenemos que obedecer. De hecho, personas que tienen este diagnóstico están ya dichos que no hay cura, que siempre van a vivir con el asma. Pero vamos a mirar, hermanos, qué es lo que está causando el asma y qué el Señor nos quiere recomendar de una manera apacible, una manera pacífica. Vamos a ver, hermanos, primeramente aquí les puse el diagrama de un paciente que tiene asma. Y en la siguiente fotografía que les voy a mostrar, vemos aquí que en esta parte, en la parte donde dice normal, son los tubos del asma donde respiramos nosotros, y eso se ve normal. Cuando una persona tiene asma,
ese tubito, esa parte de que respira, que da respiración, inhalación a nosotros, se va hinchando. Si vemos la parte que dice asma, ese tubito, esa parte del cuerpo, esa arteria, está más inflamada que la otra diferente. Y una de las cosas que pasa con el asma es que por dentro de esa parte afectada se va hinchando. Si ustedes ven, hay una inflamación, no pueden ver mi cursor, pero hay una inflamación que se va creando y se va cerrando esa parte de la respiración del cuerpo. Cuando eso pasa, la persona no puede respirar correctamente y que lo que tiene los síntomas del asma. Pero vamos a ver en esta noche qué es lo que está causando que haga esa inflamación, qué es lo que está causando que haga esa cerradura para no poder respirar en la persona con el diagnóstico que estamos hablando en esta noche. Vemos aquí, igualmente, tenemos un ejemplo de una que es normal, que es la primera, al lado derecho. Tenemos una que está empezando a cerrarse, que es la del medio, y la tercera que también ya es un paciente asmático. El asma se caracteriza por ataques agudos que ocurren una y otra vez. Usualmente comienza con una tos seca y un silbido en el pecho. No sé si a veces han escuchado a alguien que tiene una tosecita seca y dicen, bueno, tiene una alergia o algo que tomó, pero una de las maneras que un asma se puede manifestar en sus pasos principales es por una tos seca o por un silbido que está en el pecho, como no pueden respirar. ¿Por qué no pueden respirar? Porque se está cerrando, se está inflamando esa parte respiratoria. Uno de los síntomas, una vez más, como vimos, se va a manifestar en una tos seca o se va a manifestar también en un silbido que la persona va a empezar a hacer, a veces cuando está despierto, a veces cuando está dormido. Son dos características que vamos a ir mirando. Esto es seguido por dificultad para respirar, sensación de apretamiento en el pecho. La tos expulsa expectoración de flema y esa flema está espesa y esa flema automáticamente está causando o nos está diciendo que hay una inflamación en esta parte del sistema respiratorio. Cuando usted tiene esa tos seca, cuando tiene ese silbido, cuando tiene o siente esa flema, es uno de los síntomas de que algo en su sistema respiratorio no está funcionando bien. Muchas personas que tienen este problema o tienen este diagnóstico del asma, por lo general van a ser muy sensitivos a ciertos productos. Y se dice que se debería hacer todos los esfuerzos posibles para eliminar el polvo de la casa. Personas asmáticas, cuando entran en áreas que hay mucho polvo, donde entran en áreas donde hay carpetas que recogen el polvo y tienen ya los síntomas asmáticos, aún breves, aún ya más adelantados, cuando entran en lugares que hay mucha polvo, eso les va a afectar su respiración, les va a afectar su sistema de que estamos hablando. Las bibliotecas también, cuando tenemos libros, empiezan a colectar polvo. Se recomienda que la persona asmática no solamente siempre esté cuidando su casa, siempre esté limpiando su casa para que no se acumule el polvo, sino también en las áreas que se pueden acumular, como en este caso sería donde uno guarda sus libros. Tenemos que ser muy cuidadosos porque ese polvo va a ir afectando el paciente asmático también. Y la ropa debería guardarse en el closet para evitar que se recoja polvo. Vemos aquí que es tan esencial que un paciente con el diagnóstico de asma tenga su lugar, tenga su espacio, su vivienda libre de polvo lo más pronto posible. Y hemos mirado personas que son asmáticos y van a un lugar y ese lugar no está tan limpio
o ese lugar se va acumulando polvo. ¿Y qué es lo que empieza con esa paciente? Empiezan a tener problemas o síntomas asmáticos porque el polvo les va a afectar mucho a esa clase de pacientes. Si tenemos un paciente aquí con asma o tenemos un niño con asma, tenemos que ser muy cuidadosos en esta área de que el espacio, una vez más, sea limpio para que no les apriete esa respiración o les dé un ataque asmático también. Vemos aquí también algunos productos que la persona puede utilizar. Hay personas que tienen este diagnóstico y cuando están con ciertos productos químicos, el olor, el olfato de los productos químicos también les va a hacer una reacción y les va a hacer esa inflamación en el sistema respiratorio y va a empezar a causar esa mucosidad y va a causar problemas para poder respirar. Se deben evitar también todo tipo de sprays, insecticidas, talco, cosméticos, perfúmenes, flores en el cuarto del paciente. Hablábamos en esta tarde que tengo una compañera que ella tiene este problema asmático y nos ha contado que 2 veces la hemos mandado al cuarto de emergencia porque cuando nos ponemos un perfume o nos ponemos una loción o nos ponemos un talco, para nosotros puede ser lo más normal, pero para la persona asmática, a veces uno puede decir, pero es que son un poquito exagerados, no huele muy fuerte mi perfume o no huele muy fuerte mi loción, pero esos elementos para un paciente que tiene asma puede ser muy peligroso y lo puede mandar también a un estado de emergencia. Por eso con personas con el diagnóstico de asma tenemos que tener mucho cuidado, no solamente con el polvo que se va acumulando, no solamente con la limpieza, pero aún también en los productos que se están utilizando que pueden traer esos químicos tóxicos que uno respira. Recordemos que lo que nos ponemos en la piel, que lo que nosotros respiramos, eso se va a la sangre. ¿Y dónde está la enfermedad? En la sangre. Si tenemos una sangre tóxica, pues va a afectar nuestra salud. En el caso del paciente asmático, es muy importante estos elementos de tener ese cuidado, porque para nosotros puede ser algo leve, pero una persona que ya está empezando con esos síntomas o que ya tiene el diagnóstico prognosticado, puede ser muy peligroso y tenemos que tener esos elementos en mente también. Otra recomendación para una persona que tiene el asma es el no use cobijas de lana o de cualquier material que desprenda fácilmente partículas de hilo. Miramos aquí algunos ejemplos de unas cobijas. Se recomienda que una persona que tenga este problema es preferible usar mantas o colchas de algodón y el cuarto del paciente asmático debe tenerse también limpio. Si es necesario, puede trapearse 2 veces al día, así se evita que se acumule el polvo en el piso. Vemos una vez más que el polvo va a afectar mucho al paciente. Tiene que ser una limpieza rígida, especialmente en el cuarto, porque en el cuarto del paciente es donde está respirando por 8 horas en la noche, pero especialmente en el lugar, en la vivienda que vive. Y aún cuando está durmiendo, se recomienda una cobija que sea que no tenga hilos, porque en los hilos hay ciertos elementos y también se puede acumular ciertos gérmenes que al respirar el paciente en la noche le va a afectar. Entonces son algunas recomendaciones de que utilicemos más como un estilo de manta o algo más que tenga menos hilo, aún para la cobija del paciente, para que cuando esté descansando, para cuando esté durmiendo, no le esté respirando por 8 horas del tiempo que está descansando. También hay unas razones. Miramos que el polvo puede ser afectado para un paciente asmático. Miramos que los productos químicos pueden afectarle a un paciente asmático. Y ahora vamos a ver algo que se le llama alergenos. ¿Y qué son los alergenos?
simplemente se dice que hay personas que desarrollan reacción ante lo que le llaman alergenos, como el ejemplo que tenemos aquí. Los alergenos pueden ser lo que dijimos, el polvo, las mascotas. Hay personas que donde hay perros en sus hogares les va a empezar a dar esa tos seca o ese silbido también. Tenemos una hermanita que eso le está pasando a ella. Ella no pensaba que tenía problemas o síntomas asmáticos, pero se fue a vivir con una hija y la hija tiene un perrito. Y el perrito le está causando esta tosecita que no se le va. Y ella fue a que le examinaran, que le hicieran unos exámenes y ciertamente ella es alérgica a los perros. Entonces podemos tener mascotas en nuestra casa y nos gusta mucho, pero si uno de los miembros del hogar está experimentando esa tosecita, ese silbido, es algo de alerta porque se puede poner más grave si no lo atendemos. Eso puede ser uno de los elementos. Cada quien cuando tiene estos síntomas tiene que examinarse cuándo es que me pegan esta tosecita seca, cuándo es cuando experimento ese silbido. Y uno tiene que ir mirando para ver qué es lo que está pasando durante ese periodo de tiempo que le puede afectar eso. Pero las mascotas en el hogar puede ser una de las razones que esté causando esta alergia o esta síntoma de asma en el paciente que no pueda respirar correctamente. Obvio, tenemos el polen de las flores, tenemos también los humos, limpiadores con cloro o que tenga amoníaco. Eso también son químicos que van a afectar nuestro sistema respiratorio. Los problemas de tipo emocional pueden también descansarse también en las crisis asmáticas. Cuando hay estrés, cuando hay estado de emociones encontradas, todo eso va reaccionando con el cuerpo. Muy impresionante cómo el Señor va haciendo el cuerpo de una manera tan excepcional y cómo nosotros, por medio de ciertos elementos, podemos estar atrayendo la enfermedad. Vemos aquí que simplemente con un lugar donde haya mucho polvo puede afectar el estado del paciente, donde haya muchos químicos, donde se usen químicos fuertes para limpiar. Hay personas que trabajan por años en la pintura y siempre están trabajando con esos químicos de la pintura. Y con el año tras año se va haciendo un problema de respiración. Entonces son elementos que podemos ver que va a afectar al paciente. Y miramos aquí una vez también que el estado emocional causa un trauma al cuerpo y es cuando el cuerpo está en trauma se va a revelar en diferentes maneras, se va a revelar en diferentes enfermedades. Y una de las maneras es por medio del problema de asmático. Un alto porcentaje de asmáticos respiran por la boca, aumentando así la posibilidad de que el polvo del aire y los gérmenes de la boca sean transmitidos a los pulmones, porque la parte respiratoria del paciente está siendo inflamada, como miramos en la primera fotografía, y está haciéndose cerrada. El paciente no puede respirar muy bien. ¿Y qué es lo que pasa? Muchos de los pacientes asmáticos van a respirar con la boca abierta. No sé si usted ha tenido la oportunidad de mirar a alguna persona con este diagnóstico, pero la mayoría de las veces están respirando con la boca abierta y el hacer eso es peligroso. ¿Por qué? Porque dice que están ingiriendo más polvo y eso se va a ir a los pulmones y les va a afectar aún un poco más. Y en este día vamos a mirar algunos ejercicios para que el paciente cuando tenga estos problemas, cuando tenga estos ataques de asma, cómo poder dialogar, cómo poder trabajar en ese estado de emergencia para que no tenga que respirar con la boca abierta. Pero es una de las cosas que pasa, que a veces por falta de respiración el paciente abre la boca para respirar por el ataque asmático
y ahora está poniéndose un problema más grave porque ahora está ingiriendo ese polvo y se está yendo directamente a los pulmones. También vemos aquí otro elemento, la importancia de la dieta. Se ha comprobado que la dieta que trae lácteos, como los huevos, el queso, lo que son las carnes saturadas, las mantequillas, esa clase de alimentación también está afectando a una persona. De hecho, si usted tiene un paciente asmático, simplemente con hacer un cambio básico de quitarle la leche y de quitarle los lácteos, lo que es el queso, la leche, los huevos, simplemente con eso, ya ni siquiera mencionando las recomendaciones que traemos ahora, van a notar una gran mejoría porque la alimentación va a afectar mucho. Por eso se recomienda que una persona asmática, por preferencia, por excelencia, adopte una dieta vegana, lo que nosotros conocemos como Génesis 1:29, porque estos elementos, tanto como el polvo, como los productos que tienen mucha química, como las emociones, pero más importante que eso es la alimentación. La mayoría porcentaje de personas asmáticas es por el estilo de vida, es por los hábitos, es por los alimentos que estamos ingiriendo, primordialmente por los productos de animales. Por eso cuando vemos en la palabra del Señor que el Señor nos prohíbe la carne, los productos de animal, a veces nosotros no sabemos por qué el Señor quita ciertos elementos de nuestra dieta. Y personas pueden decir, es que su dieta de ustedes es muy estricta, no pueden comer esto, no pueden comer esto otro, pero vemos que aún en esta área del asma, la alimentación o le va a traer la enfermedad o la alimentación también le puede ayudar a tener una salud óptima. Entonces, personas que tienen asma, si fueran que quieran venir a los pies de Jesucristo y decirle, Señor, ya no quiero sufrir con esta enfermedad, ya no quiero tener esos ataques de respiración. Bueno, una de las cosas que le podemos decir es, Señor, cambie mi paladar, ayúdeme a que me gusten las cosas mejor. Cambiando la dieta en el temor del Señor a una dieta que no tenga productos de animal, tanto las carnes como el pescado, como el pollo, específicamente los lácteos, como viene a ser la leche, las cremas de vaca, los huevos, los blanquillos. Esos elementos van a hacer que el asma sea peor o que vaya a traer esos elementos. La enfermedad se revela en diferentes maneras según la persona. En unas personas se abre como un cáncer, en otras personas se abre como un tumor, en otras personas se puede desarrollar en una alta presión, en un diabetes, y en otras personas se puede desarrollar también por un problema de asma. Pero vemos aquí que esos elementos están contrayendo la enfermedad. Vemos también aquí que un asmático, cuando comemos productos de animal, estamos ingiriendo una mucosidad que va a afectar el sistema respiratorio. Entonces, literalmente, para una persona que tiene este problema, no debe tomar ningún producto de animal. Y se hizo un estudio hace unos años, como en el 1953, que simplemente quitando los alimentos de producto animal, la persona mejoraba. Y eso fue comprobado en un estudio de Medical Journal en 1953. No solamente lo dice la palabra del Señor, que la alimentación hace la diferencia en la salud, sino que científicamente está siendo comprobado que la alimentación es uno de los factores que está atrayendo la enfermedad. Si somos una persona con el asma, bueno, tenemos que preguntarnos, tenemos que autoexaminarnos, ¿qué estoy haciendo que está causando el asma en mi vida? ¿Qué estoy comiendo que me está causando este problema? ¿Cuáles son mis hábitos que me han traído esta enfermedad? Porque hemos estudiado y hemos repasado que la enfermedad nunca viene sin una causa.
Si estamos enfermos es primordialmente por el estilo de vida. Ahora, cuando una persona tiene un bebé o tiene un niño, que ahora los niños están siendo desarrollados con el asma, bueno, la alimentación del padre y la madre va a ser la misma que va a tener el niño o va a tener la niña. Por eso no solamente es el cuerpo de nosotros que estamos alimentando, sea para bien o sea para mal, sino que el cuerpo de los niños de nuestra generación está siendo afectada y el Señor quiere romper esa enfermedad, especialmente en el pueblo de Dios, y por eso nos ha dado un estilo de vida, nos ha dado una alimentación que está confirmada por la palabra de Dios, que el Señor dice, ninguna enfermedad de los que mandé a Egipto os mandaré a vosotros. Y si le creemos al Señor, Él dice que ninguna enfermedad. Por eso, hermanos, si estamos sufriendo de algún diagnóstico, la enfermedad nunca viene de parte del Señor. La enfermedad siempre va a venir por nuestros hábitos alimenticios o nuestro estilo de vida. Y vemos aquí que el asma lo va a hacer peor la dieta que hemos adaptado. Si no es una dieta vegana, va a traer muchas consecuencias, pero también vimos que el polvo va a afectar en esta clase de pacientes, como son las cosas que tienen muchas químicas, como son las emociones encontradas que va a afectar nuestro cuerpo. Por eso el Señor dice, venid a mí todos los que estáis cansados y abatidos, y yo os haré descansar. Porque cuando tenemos un problema, cuando tenemos un estrés, cuando tenemos una emoción, debemos llevárselo al Señor, porque si no lo hacemos, eso se va a reaccionar en nuestro cuerpo de una manera no muy positiva y tal vez en una enfermedad. Entonces, son algunos de los elementos. Para el paciente asmático, lo ideal es una dieta vegetariana que incluya mucho ajo, hojas verdes, ensaladas crudas, todo tipo de frutas frescas disponibles, de todas las semillas, las nueces, las oleaginosas, los cereales integrales y los germinados. Cuando nosotros ingerimos esta etapa de alimentación en nuestra dieta, si somos asmáticos, no nos va a tener un efecto secundario. Al muy contrario, si comemos los lácteos, como hemos hablado, como los productos de animal, eso sí va a causar los problemas y va a empeorar el diagnóstico del paciente. Y hermanos, cuando vemos la alimentación que el Señor nos ha dado de diferentes frijoles, leguminosas, de diferentes colores, nos ha dado diferentes cereales, los vegetales, todos los vegetales que nosotros comemos y ingerimos tienen vitaminas, tienen minerales, las leguminosas tienen las proteínas que necesitamos. No solamente es una alimentación para nosotros, pero también viene a ser una medicina para nuestro cuerpo. Entonces, el Señor, esta clase de alimentación sí la prueba porque va a ayudarnos en nuestra condición y nos va a ayudar en nuestra enfermedad. Y hemos estado diciendo durante las dinámicas que hemos presentado que si a alguien le falta sabiduría en cómo cocinar, especialmente aquellos que nos ven por las redes sociales, que tal vez no son vegetarianos, que no son veganos, bueno, nosotros tenemos un libro, Los 10 Talentos, que hermanos, ahí va a encontrar recetas de cómo preparar sus ensaladas, cómo preparar sus cereales, cómo preparar sus platillos, aún hasta postres que el Señor nos da para alimentación que no nos van a hacer daño. Y cualquier persona pues se puede comunicar con el ministerio y les podemos ayudar como una guía, pero el Señor nos ha dejado amplia alimentación, amplia medicina, amplias vitaminas, minerales, proteínas dentro de la alimentación. Y muy importante también recordar que la medicina, cuando tomamos para el paciente asmático, eso trae efectos secundarios. Pero cuando tomamos la medicina del Señor que Él nos da, eso no trae efectos secundarios. Vemos que el Señor trabaja de esta manera
y el Señor nos ha dejado un tesoro por medio de la alimentación. Ahora también vemos aquí que, por ejemplo, tenemos en esta fotografía una persona asmática. ¿Qué es lo que se le da? Se le da para poder oxigenar, para poder respirar cuando tiene su ataque asmático, pero simplemente este producto medicinal, cuando el paciente se lo dan, cuando el paciente se le va a recetar, ¿qué es lo que le dicen los doctores? Solamente utilícelo cuando lo tenga que utilizar. ¿Por qué? Porque aún este producto medicinal para poder respirar trae efectos secundarios. Y uno de los efectos secundarios es que va a afectar tarde o temprano sus pulmones. Tenemos personas que a veces por tanto utilizarlo ya están teniendo problemas pulmonares. ¿Por qué? Porque este producto sí le va a ayudar en la emergencia, pero a largo plazo va a traer dañados sus pulmones en este caso. Y la manera que el Señor nos ayuda a sanarnos, a curarnos, lo hace sin ningún peligro, lo hace sin ningún efecto secundario, simplemente utilizando los 8 remedios naturales que el Señor nos ha dejado. Ahí tenemos la medicina que podemos aportar, aunque hoy vamos a dar algunas recomendaciones. Entonces vimos, hermanos, que un asmático debe de tener su lugar donde él vive, especialmente su recámara, donde va a pasar mayoría del tiempo respirando, durmiendo, que sea una área que sea limpia de polvo, porque el polvo afecta al asmático. Si tenemos algunas alfombras, pasarle la aspiradora varias veces para que no se vaya acumulando el polvo y el paciente pueda tener respiración y no le vaya a afectar en esos ataques. Vimos también que tal vez cuando tenemos mascotas en los hogares, esto también va a afectar. De hecho, voy a decir algo que sé que va a tocar los corazones de algunas personas, pero no lo digo yo, lo dice el Espíritu de Profecía. Perdonen a aquellas personas que tienen mascotas en los hogares. La hermana White recomienda que las mascotas no deben de estar dentro del hogar porque traen muchas consecuencias en la salud. Entonces, está escrito en el Espíritu de Profecía, pero ese es uno de los elementos. Y sé que va a tocar corazones de personas que amo, pero escrito está. Entonces, son diferentes elementos que uno tiene que considerar para la salud. Y vamos a mirar en esta tarde, aparte de las consecuencias que tenemos que causan estos ataques de asma, el polvo, lo que es la alimentación con una dieta alta proteína en animal, cuando son los productos derivados como el queso, el huevo, la leche, los blanquillos, eso afecta al paciente asmático. Y una de las maneras que se va a desarrollar va a ser por medio de una tos seca o va a ser por medio de un silbido que no pueden respirar. Y eso es breve. Ya cuando una persona tiene un ataque de asma, pues ya ahora sí está en un estado de emergencia y cualquier persona mirando al paciente pues se va a dar cuenta que algo está pasando. Entonces tenemos aquí algunas recomendaciones que vamos a ver y dice: como ayuda inicial, tómese una tacita de agua con ajo. 2 dientes por taza de agua son suficientes. Cuando usted tiene un paciente o usted mismo tiene este problema y está empezando a desarrollar estos síntomas de esa tos seca, de ese silbido, de ese ataque asmático, algo que podemos hacer en ese momento es hacernos una tacita de té de ajo y le vamos a poner por una taza, le vamos a poner 2 dientitos de ajo. Entonces el ajo es un antibiótico y para el caso de un paciente asmático va a ser una medicina que se le puede dar en el tiempo que está teniendo esos episodios. Es una de las recomendaciones que se le puede dar al paciente. También tenemos, por ejemplo, miramos que es muy necesario que el paciente evite los productos animales como lo vimos,
pero se recomienda que el paciente asmático el primer día de tratamiento no coma nada de comida con sal, como son las frutas en sus 3 comidas. Se recomienda, si usted está teniendo un problemita, que está teniendo esos síntomas de asma, que haga un ayuno. Ahora no va a ser puede ser ayuno de agua solamente, pero se recomienda que sea de pura comida cruda, que no haga nada cocido. Si el niño tiene problema muy alto en asma, si el esposo, la esposa o familiar tiene ese problema que le está pegando el asma, lo primero que vamos a hacer es poner al paciente en un ayuno de puro crudo. Y eso va a ayudar a relajar los síntomas y va a calmar al paciente. Ponerlo en puro comida cruda para las 3 comidas, el desayuno, el almuerzo, la cena, y también se le puede dar su tacita de agua de té con ajo, 2 ajos por cada tacita de té. Ayuno de puro crudo y una tacita de ajo será medicina para el paciente que está teniendo esos síntomas en el momento que los está experimentando. No coma nada entre comidas, tome solamente agua y podemos seguir una dieta maravillosa como la que el Señor nos ha dado en Génesis 1:29, que es una dieta vegana, que es lo más saludable para cualquier paciente. Pero hablando del diagnóstico de esta noche, el paciente asmático debería, por excelencia, si quiere curarse, si quiere sentirse mejor, si quiere encontrar mejoría, de adoptar una dieta vegetariana, una dieta vegana. Y hay personas, hermanos, que se les hace difícil dejar la alimentación, aún dentro del pueblo de Dios. Hay personas, sí, pues le dicen a uno, ¿verdad? Se me hace difícil dejar el huevo. ¿Puedo comer huevos orgánicos? Bueno, la recomendación es que comamos una dieta vegana, una dieta Génesis 1:29, como el Señor nos ha dado. Cuando salimos de esos elementos, pues estamos probando la misericordia del Señor. El Señor promete ninguna enfermedad de los que mandé a los egipcios, pero ¿cuáles son las condiciones? Cuando guardamos sus mandamientos, cuando guardamos sus estatutos, cuando guardamos sus enseñanzas. Y vemos, hermanos, lo que estoy compartiendo en esta noche, lo que he estado compartiendo en las otras charlas que hemos dado, es más bien el método que se está llevando en los centros de salud. Cuando el paciente llega a un centro de salud, se le pone a puro crudo el primer día que llega, o si es necesario, por varios días. Se le pone en su té de ajo para ayudar a relajar, para abrir su sistema respiratorio, para que pueda sentirse mejor en su estado de ataque de asma. Y también algo que el paciente va a experimentar en cualquier centro de salud que se lleve este plan a cabo, es de que no se le va a servir productos de animal. Y el paciente, hermanos, en menos de 3 semanas, 4 semanas, un mes, en total, el paciente sale mejorado. ¿Por qué? Porque se le ha quitado la alimentación que ha adaptado, se le ha quitado los hábitos, se le ha incorporado los 8 remedios naturales, como son las caminatas, como es el agua, el descanso, la confianza en el Señor. Y cada centro de salud que está centrado en la palabra de Dios y lleva a cabo estos principios de los 8 remedios naturales, especialmente esa comunión con el Señor, del paciente con Dios, y los más elementos siguen por añadidura, el paciente siempre va a salir una persona mejor. Pero ¿qué es lo que pasa? Se ha comprobado que ha habido personas que salen de su tratamiento, que salen de las recomendaciones, se sienten mucho mejor y regresan a comer, a vivir con sus hábitos antiguos. ¿Y qué es lo que pasa? Vuelve a regresar la enfermedad. ¿Por qué? Los hábitos, nuestro estilo de comer, nuestro estilo de vida es lo que nos está causando la enfermedad. Y hemos dicho que el Señor siempre nos dice que nos vayamos y no pequemos más para que no nos venga algo peor. Está comprobado que cuando somos sanados, el Señor hace ese milagro por medio de las recomendaciones que nos da.
y regresamos a vivir como anteriormente estábamos viviendo, la enfermedad viene y muchas de las veces viene más fuerte y más difícil de curar si el paciente no tiene cuidado. Vamos a hablar algunas recomendaciones para una persona asmática. Vimos una vez más que el polvo afecta el asma, que viene a ser los productos químicos, afecta el asma. Puede ser una mascota en el hogar que va a afectar ese síntoma en el paciente. Puede ser el estado emocional del paciente y también, obviamente, la alimentación con productos animales. Esos son los 5 elementos principalmente que están causando el asma. ¿Qué es lo que vamos a hacer para quitarlo? Bueno, cambiar esos 5 elementos para poder encontrar una salud óptima. Sin embargo, hay ciertas dinámicas, ciertos ejercicios que podemos hacer. Recordemos que una persona que tiene el asma se le hace difícil respirar. Un ejercicio que se le puede hacer al paciente, sea niño, sea adulto, es poner un vaso de agua con un popote. ¿Y qué es lo que va a hacer con ese popote? Va a soplarle para hacer burbujas en su contenido, y eso va a ejercitar el sistema respiratorio, va a ejercitar la respiración para fortalecerla. Supongamos una persona que quiere correr una carrera o un maratón, ¿qué es lo que hace? Va a ir ejercitando esos músculos para poder estar más dispuesto a la dinámica que va a hacer. Para la persona que es asmática, es muy esencial hacer estos ejercicios que vamos a recomendar, siendo el primero. Simplemente hacer burbujas con un popote en un vaso de agua, y eso va a ejercitar la respiración. Recordemos que una persona que tiene el asma, por lo general, va a respirar por la boca, y eso es más malo porque está ingiriendo más polvo que va a afectar los pulmones. Queremos que cuando el paciente tenga el ataque pueda respirar sin tener que abrir la boca hasta que se le pase el efecto asmático. Y esta manera de ejercicios que se lleva continuamente va a ayudarle al paciente. Otra cosa que se le puede ayudar al paciente que tiene estos problemas viene a ser las hidroterapias. Tenemos aquí el baño de vapor. Cuando estuvimos con el Ministerio del Pastor y la hermana Elena en Irving, el domingo hicimos una clase de hidroterapia. Y ahí en esa clase de hidroterapia, para aquellos que no pudieron verlo en los programas de televisión, pues pueden pedir una copia del programa de las hidroterapias, y ahí enseñamos específicamente, paso por paso, a vivo y a color, con un paciente, de cómo se le puede hacer el tratamiento de vapor. Este tratamiento de vapor va a sacar las impurezas, va a relajar todo su sistema respiratorio para que el paciente asmático pueda respirar, pueda funcionar mejor. Entonces, el tratamiento esencial sería la taza de agua con 2 ajos en caso de emergencia, utilizar el ayuno de puras frutas, de verduras en las 3 comidas para que se relaje el sistema respiratorio. Y ahora estamos entrando en cómo fortalecer el cuerpo. Una de las maneras es usando el vaso con el popote, haciendo burbujas para poder fortalecer el sistema respiratorio, y el tratamiento de vapor es una de las maneras que podemos ayudar al paciente. Y si usted no lo ha hecho, pues júntense en grupos, y las hermanas con las hermanas, los hermanos con los hermanos, y háganse estos tratamientos ustedes para que ustedes puedan comprender cuando se lo hagan a un paciente lo que está sintiendo. Pero este tratamiento en particular va a sacar la toxina del cuerpo, va a ayudar a limpiar la sangre, va a relajar el sistema respiratorio para que el paciente se sienta mejor. Cuando estuvimos aquí la otra vez en febrero, hicimos una dinámica de la hidroterapia de los bronquios. No sé cuántos se acuerdan de esa dinámica que hicimos.
Por excelencia, es un tratamiento que se puede hacer al paciente asmático. Lo hicimos allí con todo el proceso de hacer los baños con las contracciones de caliente, con los cambios fríos. Eso, hermanos, estamos trabajando con el tórax del paciente y eso va a relajar también los músculos. Y una dinámica que hicimos también en febrero cuando estuvimos es el tratamiento de la camisa mojada. El tratamiento de la camisa mojada tiene varios elementos para la persona que tiene la tos, para la persona que tiene un gripe. Obviamente, con un tratamiento no va a ser suficiente. Tenemos que hacer varios tratamientos, tenemos que ser constantes, tenemos que practicar el ayuno de crudo, tenemos que tomar el agüita el tecito con el ajo que nos va a ayudar, pero las hidroterapias como el baño de vapor por excelencia es muy bueno. El tratamiento de los bronquios que hicimos en febrero, que lo pueden buscar por el YouTube o pueden pedir una copia, está excelente para una persona que tiene asma. Y también miramos que aquí la camisa mojada le va a ayudar mucho al paciente asmático. Una versión también que usted puede hacer que es más simple que la camisa mojada es usted puede agarrar una toalla larga. Esa toalla larga usted la va a poner en una cubeta con agua, con hielo, y esa toalla la va a empapar. Y usted la va a empezar a forrar, como ven a ese personaje, se va a empezar a forrar toda la espalda, se va a empezar a forrar todo el tórax, y esa agua con hielo va a relajar el sistema respiratorio. Y el paciente puede quedarse dormido con la toalla mojada de esta manera en la parte del pecho, donde están los pulmones, en la parte del tórax, va a relajar bastante, o se lo puede dejar unos 45, una hora, hasta que se relaje. Pero si se quiere dormir con ese paquete envuelto, le va a ayudar bastante a sentirse mejor. Entonces son ciertas dinámicas que podemos ayudar al paciente para que pueda encontrar la mejoría. Otra dinámica, hermanos, tenemos aquí una vela. Hermana Ana, si me la puede traer, por favor. Una vela, estamos con el paciente asmático, tenemos que trabajar mucho con la respiración. Una de las dinámicas que usted puede hacer con su paciente es de que usted puede conseguir una vela y la va a hacer estos ejercicios mínimo 3 minutos al día. Y lo puede poner aproximadamente, si se puede quedar aquí, lo puede poner aproximadamente en una distancia, lo prende y esto es simplemente para ejercer la respiración del paciente. Miramos que el agua con el popote haciendo burbujas ayuda para ejercer la respiración. Pero cuando el paciente tiene el asma, no puede respirar mucho, no puede soplar fuerte, entonces se le pondría en una distancia que el paciente no la pueda alcanzar, pero que debería de alcanzarlo. Entonces se le pediría al paciente que sople poquito, y tratarla, sople más. Y esto sería 3 minutitos. Siga soplando, y esto va a ir trabajando el tórax, va a ir trabajando el sistema respiratorio, y cuando la persona llega al momento donde ella ya pasó 3 minutos ejercitando el sistema respiratorio, entonces la siguiente vez, sóplelo. Se fijan que no es fácil, y eso está trabajando la respiración. Y se va a hacer 3 minutos al día. Y esto va a ir ejercitando la respiración del asmático. Ok, entonces este ejercicio, hermanos, es maravilloso. 3 minutos al día. Cuando ya la persona o el paciente lo apaga, entonces al siguiente día se le va retirando otro poquito más.
y al siguiente día se le va retirando otro poquito más hasta que el paciente pueda apagar la vela. Y este ejercicio, hermanos, para una persona asmática todos los días va a ir ejerciendo la respiración, va a ir trabajando el tórax, el sistema respiratorio. Así de fácil. Gracias. Ahora vamos a pedir a los hermanos que se me pueden poner la cama, por favor, de masaje. Vemos, hermanos, que un ejercicio va a ser las burbujas en el agua con un popote. Va a ejercer la respiración del paciente. Vimos que los baños de vapor son muy excelentes. Eso también va a ejercer la respiración del paciente asmático. Vimos también que la vela, empezando 3 minutos diarios, se va a hacer este ejercicio y se va a empezar como aproximadamente 12 centímetros, tratando de llegar hasta 40 centímetros de lejos, para ir trabajando, para ir un poquito más para acá, para ir trabajando el sistema respiratorio. Gracias. Y le vamos a pedir al hermano Melchor que sea nuestro paciente. Otros ejercicios que se puede hacer para una persona con asma va a ser lo que se le llama el drenaje postural. Y vemos aquí la imagen que tenemos de este lado. Cuando el paciente tiene asma, tiene mucha mucosidad, y eso tenemos que trabajarlo. Y unos ejercicios que se puede hacer para un paciente asmático se le llama el drenaje postural. Le vamos a pedir al hermano Melchor que vea la figura del paciente cómo está boca abajo. Eso ayuda, hermanos, para la mucosidad del sistema respiratorio, para que se vaya aflojando y pueda haber una respiración mucho mejor. Lo primero que vamos a hacer con el paciente asmático, lo vamos a poner boca abajo. Sí, boca abajo, de este lado primero. Y esto se puede hacer en las mañanas y esto se puede hacer en la noche como ejercicio. Entonces se deja al paciente así por 3 minutitos y el momento que el paciente está relajando de 3 a 4 minutitos, el paciente se le está haciendo un masajito básico desde la cintura hasta el cuello. Y eso va a ir trabajando el sistema respiratorio, la mucosidad en el tórax que tiene el asmático. Después de 3 minutitos que al paciente se le hace su masajito, el paciente se va a poner del lado izquierdo. Después de 3 a 4 minutitos. Derechito. Correcto. Entonces, cuando el paciente está de este lado, una vez más estamos trabajando con la mucosidad del sistema respiratorio en el tórax, en su parte respiratoria. Y entonces cuando el paciente está de este lado, obviamente es preferible que tenga alguien que esté con él. Y igualmente se le va a hacer un masajito en la parte que está de arriba del tórax del paciente, siempre de la cintura hacia el cuello. Se le va haciendo su masaje, trabajando, relajando el sistema respiratorio, la parte del tórax y esa mucosidad. 3 o 4 minutitos está trabajando con un masaje de la cintura hacia el cuello. Ya que pasan 3 a 4 minutitos, lo vamos a pedir que se ponga del lado positivo. Por acá. Okay. El paciente se relaja 3, 4 minutitos una vez más y se le va a hacer un masajito de la parte de arriba del pecho del tórax, trabajando el sistema respiratorio hacia el cuello, unos 3 o 4 minutitos. 2 veces al día se va a hacer esto, en las mañanas y antes de acostarse en la noche. Ya después de que pasan 3 o 4 minutitos, le vamos a decir al paciente que se ponga boca abajo, pero en aquella posición que tenemos en el diagrama. Ahí se le vamos a pedirle que tenga un poco de cuidado. Y esto, hermanos, obviamente se requiere alguien que le ayude, pero son ejercicios respiratorios, son ejercicios para trabajar con el sistema respiratorio. Con sus manos así tapaditas.
No sé si lo pueden ver. Así. Ok. Igualmente el paciente lo vamos a tener en esta posición, paciente asmático, y el paciente se le va a hacer su tratamiento de su masajito unos 3 o 4 minutitos. Ok. 3 o 4, ¿cómo se siente, hermano? ¿Se siente a gusto? Empieza el sistema a trabajar, se siente uno a gusto, relajado. Le hace su masajito 3, 4 minutitos. Y ya después de que pasen los 3 o 4 minutitos, se le va a decir al paciente que se vuelva a relajar. Listo. El hermano fue un excelente paciente. Póngase boca arriba, por favor. ¿Fueron dificultosos esos ejercicios? Eso se puede hacer 2 veces al día al paciente asmático. Una, boca arriba, respirando 3, 4 minutitos con su masaje, siempre de la cintura al cuello. Una del lado izquierdo, una del lado derecho, siempre con su masajito de 3 a 4 minutitos, y eso le va a ayudar a su sistema respiratorio, trabajándolo con la mucosidad, y va a ser el boca abajo que tenemos allá, que no es tan fácil, pero con la práctica se puede llevar a cabo. Obviamente, si el paciente no puede alcanzar hasta abajo, usted puede ponerle algo más bajito para que pueda tocar sus brazos al suelo, y eso le va a ayudar bastante. Son ejercicios que estamos trabajando con el paciente para fortalecer su respiración. Miramos que al principio era el vaso de agua con un popote, haciendo respiraciones, trabajando, fortaleciendo la respiración. Vimos los baños de vapor para desintoxicar la sangre, para sacar las toxinas del cuerpo, para relajar los pulmones, para relajar el sistema respiratorio, la parte del tórax. Y vimos también el tratamiento de los bronquios que hicimos la otra vez que vinimos, que eran los fomentos calientes, fomentos fríos que hicimos la otra vez. Si alguien no recuerda la dinámica, lo puede buscar en YouTube o pedir una copia con el ministerio, y con mucho gusto se les da esa parte. Y ahora estamos viendo que trabajamos la vela. La vela son 3 minutitos, empezando a 12 centímetros de lejos, que el paciente trate de apagar la vela, porque eso le va a forzar a la respiración, a fortalecer su sistema respiratorio. Y ahora vimos que este tratamiento de drenaje postural le va a ayudar con la mucosidad que se está acumulando por el asma. Recordemos que las partes respiratorias va a haber una inflamación y va a haber una mucosidad que se va a ir acumulando en esas partes, y esto le va a ayudar para el paciente asmático. Ahora, si usted no tiene mucho tiempo y usted no le puede hacer el sauna, los baños de vapor, si usted no puede hacerle el tratamiento de los bronquios, bueno, en un caso de emergencia, hágale su tecito, hágale con sus 2 dientes de ajo, se lo toma, ponga a su paciente en ayunas, en puro crudo, para que le ayude, para que su cuerpo esté relajado, esté tranquilo, y hágale sus ejercicios que estamos haciendo 2 veces al día, en la mañana y en la noche antes de acostarse a dormir, para el drenaje postural, que mostramos la dinámica con el hermano. Y algo también que usted puede hacer después de hacer el drenaje postural, puede hacer una dinámica extremadamente fácil. Si no tiene el baño de vapor, si no tiene tiempo para hacer el tratamiento de los bronquios, que toma aproximadamente unos 45 minutitos, la dinámica que les voy a mostrar sería una versión pequeña, que también va a ser bastante fuerte para el paciente, para relajarlo en caso de emergencia. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Vamos a pedirle al paciente que se nos siente. El paciente va a estar en sus prendas privadas por excelencia, hombre con hombre, mujer con mujer. Por lo general va a ser un familiar. A veces cuando llegan los ataques de asma, pues estamos en casa. Entonces usted va a poner, esta sería una versión pequeña de la hidroterapia. Usted pondría una toalla seca, como lo hemos practicado anterior. Usted tomaría una toalla de ese tamaño,
aproximadamente, lo va a meter en el agua, lo va a escurrir un poquito, lo mete en una bolsa de plástico, y esto lo hemos demostrado anteriormente. Esa toalla está mojada, la pone en la bolsa de plástico, en el microondas por unos 5 minutitos, y cuando lo saque, vamos a abrir nuestra toalla, poner nuestro fermento caliente para trabajar en la parte pulmonar del paciente. Y le pedimos al paciente que se nos acueste boca arriba. Esto sería una versión de hidroterapia de un tratamiento muy básico que en cualquier momento se puede hacer. Usted ya pondría otra toalla arriba, seca, a la mitad. Ya tiene su segundo fomento con agua mojada. Igual, la empapada de agua la mete en la bolsa de plástico, en el microondas por unos 5 minutitos. Cuando lo saca, le va a poner su fomento, y esto va a trabajar el sistema respiratorio, y se lo va a poner en la parte del tórax para relajar esa asma, y lo deja ahí por unos 5 minutitos. El fomento de abajo caliente nunca se va a cambiar. Cuando se lo ponga, así se lo va a dejar. Después de que pasen 5 minutitos, usted le haría una fricción de agua fría, como lo hemos hecho en el pasado. Mojaría su toalla, agua con hielo, y haría sus fricciones. Y una vez más, le hace otro fomento caliente. Saca su toalla de la microondas de 5 minutitos, está muy caliente, se lo vuelve a poner. Y eso sería de 4 a 5 cambios. La de abajo no se cambia nunca, nomás se cambian los fomentos calientes, 5 minutitos, fricción de agua fría por 30 segundos. Vamos a hacer un altercambio de unos 4 a 5 minutitos más o menos. Y ya después que terminemos con lo frío, dejamos al paciente siempre que se relaje por unos 30 minutitos después de su dinámica. Vemos cómo el Señor nos da diferentes opciones. Vimos la dinámica del baño de vapor, que es por excelencia el mejor, pero si toma tiempo para hacerlo. Recordándoles que si no saben cómo hacer el tratamiento, pues pueden conseguir una copia de los programas que hemos grabado entre los hermanos, y ahí pueden mirar toda la dinámica. También se puede hacer la dinámica de ejercer la respiración en el agua con el popote para hacer burbujas y trabajar la respiración. Podemos también utilizar el tratamiento de hidroterapia de los bronquios, que es muy excelente. Si está muy corta de tiempo, ese tratamiento es muy básico y solamente necesita agua con hielo, sus toallas, y lo puede hacer en la cama del paciente. Y recordando de poner al paciente en ayunas, crudo, de sus 3 comidas. Otra dinámica que se le puede hacer al paciente, y esto lo puede hacer aproximadamente 5 minutos 3 veces al día. Le estamos dando diferentes opciones, y ya según el tiempo de usted, ya según su estilo de vida, usted va a ir sacando los tratamientos o los ejercicios que quiera hacer. En esta dinámica no tenemos ningún fomento, solamente al paciente en la camilla. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a pedir al paciente que doble su rodilla. Y le vamos a pedir que practique ejercicios de respiración. Muchas de las veces nos olvidamos cómo respirar. Si miramos un bebé recién nacido, ¿cómo respira su estomaguito? ¿Cómo se mueve? Si infla el estómago. Nosotros, cuando vamos al doctor y nos dice, inhale, ¿cómo le hacemos? ¿Verdad? Y no debe de ser así. Inhalar tiene que inflamarse, extenderse el estómago. Entonces, un ejercicio que el paciente puede hacer
el paciente asmático, si se fijan, todos estos ejercicios está trabajando con la respiración. El agua con el popote, la vela prendida, soplando 3 minutos a 12 centímetros, llegando hasta 40, mientras que el paciente lo puede aportar. Esta dinámica sería otro ejercicio para trabajar con la respiración del paciente asmático. Entonces se le pediría que hiciera unos 5 minutitos de respiración y respire profundo para que su libro se suba. Bajito, bajito, respirando, exhalando, inhalando, exhalando. ¿Sí se fijan cómo se mueve el libro? Y esto le va a recordar al paciente, le va a atraer cómo debemos de respirar. Esto se hace 5 minutos 3 veces al día, fortaleciendo la respiración, fortaleciendo el sistema respiratorio, para que cuando él tenga esos problemas asmáticos, él pueda practicar sus respiraciones, que es muy esencial para el paciente. ¿Difícil? Fácil, ¿no? Pero lo tenemos que poner en práctica. ¿Cómo se siente esa respiración? Muy bien. ¿Es lo que generalmente usted hace? No creo. No, ¿verdad? Podemos hacer todos, aunque no tengamos asma, todo lo podemos practicar. Entonces, ese sería otro ejercicio de respiración. Okay. Miramos aquí la toalla mojada, que puede ser el equivalente de la camisa mojada. Otro elemento que se le puede hacer al paciente, que miramos en la fotografía, pues simplemente fue el que le hicimos con los fomentos calientes, que eso le va a ayudar al paciente asmático. Gracias, nuestro paciente, muy amable. Uno de los elementos que el paciente tiene que practicar más que nada es la confianza en el Señor. Poder venir a los pies de Jesucristo y decirle, Señor, ¿qué es lo que estoy haciendo que me está causando este problema? ¿Qué es lo que estoy haciendo que me está causando tener este problema respiratorio, se puede decir? Y la respiración va a ser parte del tratamiento que el paciente va a buscar. Miramos que los elementos que atraen el alma no son difíciles, simplemente que son sensitivos al polvo, son sensitivos a las mascotas, son sensitivos a los químicos que inhalamos constantemente. Tenemos que tener mucha limpieza en el paciente asmático, pero también el elemento importante es la alimentación, dejar los productos de animal, consumir más productos que el Señor nos ha aportado por las leguminosas, por los cereales, por las semillas, por las verduras, por las frutas que el Señor nos ha dejado. Y algo que podemos ayudar cuando ya estamos en el problema, el tecito de ajo, 1 taza por 2 ajos. Hacer los tratamientos de respiración, como miramos en esta tarde con el paciente que tuvimos. Gracias, hermano. ¿Cómo se siente simplemente con eso? ¿Se siente relajado? Se siente muy bien. Y hermanos, el aire fresco es muy importante en el paciente asmático. Quiero llevarlos a una cita en el libro de Juan 9:39. Juan 9:39. Vamos a leer desde el 35. Dice el Señor, oyó Jesús que le habían echado fuera, y hallándole le díjole, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Al principio miramos cómo el Señor buscó a Elías. Vino y habló con él. Y ahora el Señor está buscando a una persona que tiene una ceguera. ¿Quién lo buscó? El Señor Jesús buscó al paciente y le preguntó, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiéndole él, le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y díjole Jesús, ¿le has visto? El que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y adoróle. Y dijo Jesús, yo para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Vemos aquí que el hombre ciego encontró la sanidad, porque vino a la presencia de Jesús. Jesús lo buscó.
Cuando estamos enfermos, hermano, lo primero que tenemos que hacer es venir y buscar al Señor o encontrarnos con el Señor, porque el Señor siempre está ahí esperando que le busquemos, esperando que le pidamos ayuda. Miramos al principio que el Señor, de la manera que se reveló a Elías, fue de una manera pacífica, suavemente. Hermanos, lo que el Señor nos ha mostrado en esta tarde no es nada dificultoso, no es nada fuera de este mundo, no es nada científico, simplemente es acomodar los hábitos alimenticios que estamos practicando, hacer algunas modificaciones, pero vemos que la razón principal del asma es la alimentación. Y obviamente los elementos que le van a afectar fueron los que mencionamos. Si estamos en esa situación asmática, bueno, primeramente vengamos a los pies del Señor para pedirle ayuda. Él es nuestro doctor, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Rey. Y aparte de eso, el Señor nos ha dejado ciertos elementos como los ejercicios de respiración que hicimos, como las hidroterapias que mencionamos. Y hermanos, poniendo esto en práctica y la confianza en el Señor nos va a dar la victoria. El Señor tiene el conocimiento, Él no necesita nada de esto para sanarle. Él no utilizó nada de eso con el hombre ciego, simplemente lo sanó. ¿El Señor le puede sanar de su asma, de su enfermedad? Claro que sí. Tenemos que ejercer la fe y nos ha dejado ciertos elementos que podemos poner en práctica para ayudarnos en nuestra necesidad. Estas hidroterapias, aún tan simple como lo que mencionamos en esta noche, son prácticas, pero son muy ayudadoras en el tiempo de la emergencia. Practicar la respiración, respirar el aire puro, desintoxicar la sangre con medio de las hidroterapias, cuidar de nuestro cuerpo, si es necesario, comer crudo por un día o varios días, el tiempo que sea necesario, y empezar una dieta natural, una dieta Génesis 1:29, como el que el Señor nos ha dejado. Tenemos un mensaje maravilloso. El Señor todavía busca a su pueblo. Buscó a Elías, buscó al ciego, le está buscando a usted. El Señor a nadie va a dejar desamparado y a todos va a dar la sanidad, pero le dijo al hombre, ¿tienes fe? ¿Crees en el Hijo de Dios? ¿Quién es, Señor, para que yo crea en Él? Así que, hermanos, para la honra y la gloria del Señor, que sea de bendición para ustedes. Vamos a llevarnos en oración para agradecerle al Señor. Padre Celestial, le damos gracias porque ciertamente usted es un Dios todopoderoso, que todo lo sabe, que todo lo ve. Gracias porque usted no nos abandona, especialmente en el tiempo de necesidad. Le pedimos, Señor, que estas cosas que hemos visto, que las grabe en nuestra mente, que las grabe en nuestro corazón. Y cuando tengamos una necesidad, tanto dentro de nosotros o alguien que nos rodea, Señor, podamos practicar esos simples remedios naturales, pero sobre todas las cosas, traer a esa persona a los pies de usted, porque ahí está su verdadera sanidad. Usted no necesita nada de esto, Señor. Sin embargo, usted lo ha dejado como un acto de obediencia. Ayude nuestra fe. Le ponemos todo paciente que esté enfermo en este día delante de su presencia. Denos el querer como hacer su santa voluntad y vivir una vida consagrada delante de usted, porque su venida está cerca, Señor, y queremos morar con usted por la eternidad. En el nombre de Jesús, amén, Señor.